Seguimos aquí en PBO Radio, la radio con fe, 91.9 de la FM. Ahí está Quique Bravo Prado, con qué pasó un día como hoy. Cambiando un poco la dinámica de las entrevistas aquí en PBO, recordemos que por la pandemia hemos optado por las plataformas digitales, pero aquí tenemos un invitado que ha venido de manera presencial porque está además muy cerca de nosotros y nos va a contar una anécdota que yo me acabo de enterar hoy. La verdad me ha resultado un poco interesante. Leopoldo Monzón es miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, él es empresario dedicado a la minería. Vamos a abordar ese tema a profundidad más adelante. Bienvenido a PBO. ¿Qué tal, Leopoldo? Sí, buenos días. A ver, usted ha sido presentado hace muy poco, ¿no? Junto a Carlos Neuhaus y a otros miembros del equipo técnico de Keiko Fujimori. Pero antes, el otro bando, el bando de Pedro Castillo, porque estamos hablando de Keiko Fujimori, de una de las contendoras, se había acercado a usted también para pedirle, digamos, un respaldo a su propuesta económica con la que usted, según me ha contado antes de iniciar la entrevista, no está de acuerdo. Cuéntenos, por favor, esa experiencia. No, sí, tuvimos la suerte, se nos pidió conversar hace más de 15 días, antes que yo entrara al equipo de Keiko. Se nos pidió conversar, tuvimos una reunión, los invitamos, no somos abiertos y somos transparentes. No tendría por qué. No hay otra razón. Y tuvimos una conversación, ellos vinieron justo a este edificio, se conversó con ellos y escuchamos sus propuestas y ellos escucharon las nuestras. No hubo de ninguno de los lados interés en seguir conversando. Y ahí terminó la anécdota de la cual haces mención y que creo que saben porque cuando entraron... No, por supuesto, estamos en el mismo edificio y hicimos un par de bromas al respecto, porque dicho sea de paso, Pedro Castillo y su equipo han hecho referencia siempre al control también en los medios de comunicación y a la restricción de algunas libertades, como por ejemplo la libertad de expresión, y por eso justamente tocamos ese tema. Y finalmente, ¿cómo se da el acercamiento con Keiko? Así, Carlos, el cual es amigo y en el cual hemos venido trabajando casi un año muy cercanos en el tema de las vacunas, la pandemia, la lucha integral contra el COVID, nos llamó y nos dijo: mire, Leopoldo, yo quiero que participes con nosotros en este equipo, y creo que el equipo de Fuerza Popular lo tomó bien. Nos hemos reunido con Keiko, nos reunimos con su equipo y ahora estamos trabajando a fondo porque creemos de que este es un tema de unirnos todos en la lucha por la democracia y porque el país salga adelante. O sea, no podemos estar pues poniendo cabes entre unos y otros, sino hay que sumar. Este es el momento de sumar. Cabes que aparentemente se han presentado, digo aparente porque eso me lo va a confirmar usted, durante toda la pandemia. De hecho, el sector privado ha participado activamente en enfrentar la pandemia. El sector minero también. Leopoldo Monzón es empresario, dueño de Prosmin, y él nos ha contado que durante la pandemia justamente estaban tratando de apoyar al gobierno. Sin embargo, recordemos que Vicente Ceballos con Martín Vizcarra le ponía muchas trabas, ¿no es cierto?, a la participación del sector privado para enfrentar la pandemia. Cuéntenos, Leopoldo, ¿por qué lo llama Carlos Neuhaus? ¿Cuál es su experiencia en minería? ¿Y cómo usted ha querido aportar en esta pandemia y lamentablemente no se ha podido? Primero contarles de que con Carlos, pero también la Sociedad de Industrias, factor importantísimo, nos convocó y hemos firmado un convenio, y ese convenio significó desarrollar un sistema de información para resolver el tema de la pandemia de manera integral. Le llamamos lucha integral frente al COVID, que es un pentágono que tiene la prevención, la contención, la mitigación, la vacunación y el apoyo social. Todo esto tiene que conjugarse para luego hacer los cercos epidemiológicos y cerrar el problema de la pandemia. Ese software se hizo, un año nos hemos tomado a hacerlo, lo hemos venido ofreciendo al gobierno en diferentes oportunidades, pero no hemos tenido el éxito que hubiésemos querido. Hemos tenido más de 60, 70 participaciones, se sumó grupos internacionales como McKinsey. Y lo otro es, como la frase se dice, nadie es profeta en su tierra. Hemos podido aplicar esto en otros países. O sea, hemos hecho
un modelo para Ibiza en España, hemos hecho un modelo para Panamá, hemos hecho un modelo en Chipre, hemos hecho un modelo para Marruecos. Y bueno, aquí todavía no hemos sido del todo aceptados, hemos tenido reuniones con el presidente Sagasti. Realmente en el gobierno de Vizcarra la puerta estaba totalmente cerrada. Ajá. Con el presidente Sagasti hemos avanzado algo, pero no hemos logrado lo que hubiésemos querido, que es implantar este software de traceo nacional. Hay una serie de trabas. Ellos hablan muchísimo de la confidencialidad de datos y que no te pueden dar datos, pero mira, cuando estás hablando de vidas humanas, como las que se han perdido acá, más de 100.000, es una locura pensar en eso. Otros países lo han hecho y con el éxito que sabes, ¿no? Ahora, Keiko Fujimori en sus 3 campañas presidenciales, la señora Fujimori siempre ha tenido una postura, digamos, sí, liberal respecto a la economía, pero hay algunos, y creo yo con razón, han asociado su propuesta económica siempre a una derecha, digamos, un poco achorada, ¿no es cierto? Un poco insensible. De hecho, tengo información que usted ha participado en otros gobiernos, como el gobierno de PPK, realizando una propuesta, digamos, respecto a la minería, pero también para poder llevar el agua. Uno de los objetivos de Pedro Pablo Kuczynski era que todo el mundo tenga acceso al agua. Sin embargo, él no siguió su propia línea, tuvo muy poco tiempo en el gobierno, esa historia ya la conocemos. Ahora Keiko ha convocado nuevos cuadros, entre los cuales por supuesto está usted, y nos ha hablado de una propuesta que realmente me resulta muy interesante, que es el canon para la gente, ¿no? Para aquella gente que está directamente afectada por la minería. ¿No es cierto? A mí me resulta sumamente interesante. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué va a aportar en el equipo técnico de Fuerza Popular, señor Monzón? Mira qué interesante eso de lo que tú dices, ¿no? Es cierto, entonces eso muestra que hay una voluntad para tratar las cosas de diferente manera. El día lunes, cuando nos presentó Keiko, yo le dije directamente, Keiko, nunca he votado antes por ti. Y se lo dije y creo que fui demasiado... Con PPK. Y fui muy sincero porque además era lo cierto y era real. Pero también hay que reconocer de que estas medidas y este cambio, para que el canon llegue a la mayor cantidad de personas que viven alrededor de los yacimientos minerales, para nosotros nos parece un tema muy interesante y muy importante. Pero hay que sumarle un componente. No es solo entregar, está muy bien entregar ese 40%, pero hay que sumarle el elemento de traer el canon futuro a valor presente y desarrollar la infraestructura alrededor de eso. Entonces ya no solamente hablas de entregar dinero que hoy se necesita y que hay que hacerlo, sino también generar empleo alrededor de la actividad minera en temas conexos al sector minero, como la agricultura, la ganadería, el turismo y las obras civiles. Entonces imagínate, sumas entregar dinero y darle trabajo a la gente. No chamba, trabajo estable, porque ese fondo del canon va a permitir hacer un desarrollo sostenible. Y yo te contaba también, fuera de cámaras, de que esto no nace del aire. Ajá. Nace de que venimos trabajando hace más de 20 años en proyectos de este tipo. Acabamos de terminar de estudiar con el Banco Mundial el corredor sur completo, y ahí hemos establecido toda esta estrategia para llegar a los más pobres, ¿no? Y eso es lo que Keiko ha cogido y le ha sumado lo que le hemos transmitido. Eso y otras cosas más que te las puedo ir contando en temas del agua y en temas de energía que son sumamente importantes. Bueno, hablemoslo, ¿no? Y, realmente a mí me resulta interesante, yo estoy de acuerdo desde ya con esa propuesta y me resulta incoherente que de parte de otros, quienes han estado, por ejemplo, luchando siempre en las manifestaciones del corredor minero del sur, yo recuerdo la figura del excongresista Richard Arce, pero ahora él se ha sumado a las filas del Partido Morado o ahora está apoyando también a la campaña de Pedro Castillo. No estoy de acuerdo con esa propuesta, realmente me resulta contradictorio porque es mejorar el círculo, hacer un círculo virtuoso con esta gente que va a recibir el dinero, que va a mejorar su casa, su alimentación, su vestir, la economía local, su mercado, su bodeguita, y que
nuestra responsabilidad es justamente exigir que además de que esa persona haga de su círculo un círculo virtuoso, tenga acceso a educación, salud, carretera, que no tome agua con arsénico, que no respire plomo, que no le dé cáncer, como a nuestros niños allá en Loroya. Entonces yo realmente creo que esa propuesta es interesante y espero en algún momento verla hecha realidad. Hablemos del agua. Uno de los objetivos de las promesas de PPK era el agua y terminó haciendo cualquier otra cosa en lugar de llevar como caballo de batalla el agua para todos. Ahora en pandemia la gente no tuvo acceso en algunas zonas de nuestra capital al agua. Cuéntenos, Leopoldo. A ver, el agua. Acabas de mencionar dos. Voy a sumar el agua a lo que acabas de mencionar. El tema es de que se hacen promesas sin saber cómo es la realidad y cómo comenzar, y el Perú cómo es de complejo. Tú mencionaste el arsénico. Más de 100 distritos del Perú tienen problemas de agua con arsénico. Si en el propio Lima hay pozos parados de Sedapal porque están contaminados de agua con arsénico. Entonces, ese es un problema de calidad del agua. El otro problema es el problema del acceso al agua. O sea, cómo llego y cómo le doy las 24 horas del día el agua a las personas. Ese es el otro tema. Entonces, eso también hay que estudiarlo. Lo otro es la geografía del Perú y cómo está el agua y cómo se presenta tú eres de la parte oriente. En el oriente tenemos el caudal de agua más grande de casi toda América. Somos el 6º país con más agua dulce, pero todo está en el Atlántico. Y el agua en la costa tiene otras particularidades de aparecer en la cuenca hidrográfica. Entonces, en este contexto, tú tienes que elaborar un plan que, con respecto a la geografía del Perú, la geomorfología, tú desarrolles y cómo desarrollarlo. Ejemplo. Acabamos de terminar una planta piloto para agua con metales pesados y arsénico y la hemos instalado en Chiclayo. Eso va a resolver un problema de 100, muy económica. ¿Y qué hizo el gobierno de Kuczynski y el predecesor que fue Vizcarra? Su solución era camiones de agua. Entonces ahí obviamente hay mucha gente beneficiada cuando la solución ya se ha dado en varios lugares del mundo, que es poner una planta que por medio filtrante trate el agua. Intereses, pues, o sea, no hay otra que es un interés subalterno, particular, ¿no es cierto? Extrapólalo, el tema del agua, y encuentra una solución, así como la que te estoy contando, fácilmente a lo largo de todo el país, y en la parte oriente vamos a contar. Cuando dicen, no tengo agua, vamos a poner agua, o igual cuando dicen, vamos a poner la tabla y te voy a contar. Entonces dicen, vamos a poner el agua, pero hay energía. ¿Qué bomba mueve para que tú puedas impulsar el agua y hacer el tratamiento de la misma? Si no tienes energía, o tienes energía que vale la más cara de todo el mundo, 40 centavos kilovatio hora en la selva, porque queman petróleo, dañan el ambiente, cuando la solución es facilísima. Tú tienes que partir por poner una central fotovoltaica, energías renovables, la que sea. Y vas a conseguir generar a la mitad de precio 24 horas al día con baterías. Y eso te va a impulsar el agua. Eso te va a impulsar las telecomunicaciones. Recién ahí vas a pensar en fibra óptica. Yo los escucho a los científicos de Perú Libre decir, vamos a poner internet. Primero, vamos a poner energía. Claro, sí, donde la necesitamos. ¿Cómo voy a poner mi fibra óptica si no tengo energía? Y luego, una vez que tengo la energía, tengo la fibra óptica, tengo el agua, ahí puedo dar tablet para teleeducación y ahí puedo hacer telemedicina. Entonces, cierro el círculo a partir de un problema estructural que tiene el país en el desarrollo. Pero no vemos, pues. No, bueno, el propio Vizcarra, no vamos a decir su alias, o mejor sí, Vizcarra alias Lagarto, compró tabletas, las prometió. El primer proceso de compra fue un fracaso, con visos de irregularidades.
Luego compra tablets, las manda al interior del país y se les acabó el plan de datos porque justamente pasa lo que usted señala, no hay energía para tener electricidad y por lo tanto internet y tampoco hay fibra y no hay nada, ya se acaba el plan de datos. Pero resulta además, Leopoldo, que usaban las tabletas donde sí había energía, o sea, no llegaba el niño a la familia y ¿qué pasaba? Descargaban videos, no llegaba a la familia que lo necesitaba. Eso está pasando hoy, en ese momento, en el gobierno de Sagasti, ojo, ¿ah? Claro, entonces todo eso parte de una estrategia que tiene que venir y que tiene que pensarse diferente. Entonces, en el tema del agua sucede exactamente lo mismo, cuando el tema que estábamos tratando. ¿Cómo voy a poner agua en las zonas donde no hay interconectado, donde no tengo energía? Tengo que hacer esa primera parte para pasar al tema del agua, al tratamiento. En algunos casos, el tratamiento va a ser más sencillo que otros, porque no te vas a encontrar con metales pesados. Donde te encuentres con un problema mayor, aplicarás la planta que necesitas en el diseño que necesitas. Y otra cosa más, tenemos un mar que está toda la costa peruana y si te faltase algo, desalinizas agua y hoy día desalinizar agua cuesta la mitad de lo que tú pagas en tu recibo por metro cúbico de agua que consumes. ¿No había un proyecto de PPK sobre ello? Yo lo recuerdo. Es que ese es el otro problema que te quiero contar. Hay un proyecto, hay otro proyecto, hay otro proyecto. Ya eso, también se lo dije aquí con la reunión. Por favor, no destruyamos y hagamos nuevos proyectos. Todos los días hacemos proyectos. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer la obra. Mira, sin ir muy lejos, Cajamarca, que es una de las zonas más empobrecidas del país. Se ha estudiado 6 o 7 veces la represa del Chonta. 6 o 7 veces. Para dotar de agua a Cajamarca. El agua está ahí y el agua existe. Si tú hubieras usado todos esos estudios técnicos que tenés, yo hubieras construido la represa 2 veces. Entonces paramos destruyendo lo que hace el otro, ¿no? Entonces hago el estudio, no vale, no, de nuevo. Pero yo creo que hay gente que está enquistada en el poder, que se aprovecha de esto. Que petardea desde adentro. Con empresarios mercantilistas que lo que quieren es volver a hacer las cosas y trabajar en eso. Y ganar por eso, ¿no? Por las asesorías. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y hay que arrancar con lo hecho y hay que traer todo lo bueno adelante y comenzar a trabajar en firme. Ahora, Keiko Fujimori ha hablado justamente de la continuidad de algunas políticas públicas que han dado resultado y que han tenido un impacto positivo en la gente. Agua para todos, por ejemplo. Pensión 65, que me contó Nidia, era un proyecto que ellos estaban haciendo denominado Gratitud y que luego tuvo el nombre de Pensión 65, de duplicar justamente esta propuesta del canon y otras que realmente demuestran la voluntad de continuar con algunas políticas. El equipo técnico no necesariamente significa que van a formar parte de los cuadros ministeriales, ¿no es cierto? Pero me gustaría saber cómo actuará Leopoldo Monzón cuando Keiko Fujimori se desvíe de lo que ella nos ha prometido. Porque nosotros aquí hemos sido claros y muy críticos también con la señora Keiko Fujimori. Y queremos saber, pues, ¿no? Porque eso no es como, hay una frase muy conocida, muy cliché que se ha dicho en estas elecciones, no es un cheque en blanco. Desde otras fuerzas políticas, desde el PPC, desde APP, desde Acción Popular, desde el APRA, eso no es un cheque en blanco. ¿Cómo actuará Leopoldo Monzón? Soy empresario, soy independiente y desde el día 0, cuando me presenté con Keiko, esto que te estoy contando se lo he propuesto y ella me ha dado la mano y me ha dicho que vamos en un camino. Si pasase un año de su gobierno y no se ve reflejado en ninguna medida de las que estamos conversando hoy día, yo vengo acá y converso contigo. Estamos cerquita, me siento contigo y te digo qué hay que hacer para corregir y por qué no se ha hecho y lo averiguaré. Yo no tengo ningún interés, yo soy empresario. Sí, claro. Yo no tengo ningún interés de ser ministro de nada, porque yo vivo de mi trabajo hace muchísimos años y con bastante tranquilidad y paz. Y éxito, ¿no? Porque le ha ido bien fuera. Bueno, sí, es un tema. Mira, son 500 proyectos hechos en los últimos 20 años. Y muchos hechos realidad, porque instalo mis plantitas fotovoltaicas, instalo el agua, hago las plantas, no solo me quedo en el estudio, eso fue la primera etapa.
aprendimos muchísimo de hacer muchísimos estudios, ingeniería, todo, pero ahora hemos pasado a la acción, como yo digo, y comenzamos a hacer pilotos, plantas, en beneficio de los más pobres del país. Va a trabajar junto a Rómulo Mucho, que justamente lo estamos viendo en las imágenes. También me agrada su participación. De hecho, él ha intentado obtener una curul en el Congreso, no lo ha logrado, pero participa ahora con Keiko Fujimori. Ha tenido cargos importantes también en los anteriores gobiernos. Rómulo es mi amigo. Rómulo es una persona que hace tiene un trabajo bien interesante. Él está tratando hace muchos años de unir la actividad minera con la actividad agrícola en un solo modelo. Es más, tiene una asociación que se llama Agromin. Y es un tema que a mí me parece vital, que tiene que ver con lo que te dije. Tú sabes alrededor de las empresas mineras cuántas hectáreas listas con pisos altitudinales para sembrar productos exportables hay en el Perú. 1,5 millones de hectáreas. Nuevecitas que se pueden poner, tienes que dotarle de agua para riego. La plata para dotar el agua para riego es ese adelanto del canon. Y no solamente desarrollas minería, sino desarrollas agricultura, que realmente genere empleo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Empleo y digno. Y eso lo genera, más que generar empleo, la actividad minera lo que te hace es, a partir de ella, generar un motor. Eso sucede en Canadá. Yo trabajé un tiempo. En Canadá tú generas a través de la actividad extractora de recursos naturales empleo para la gente más pobre. Entonces eso es lo que hay que repetir. Esos son los modelos que hay que repetir acá en el Perú. Bueno, eso es lo que queremos todos, ¿no? Yo espero que realmente Keiko, si se le brinda la oportunidad de ser la primera mujer presidenta del Perú, cumpla con todas las promesas que está haciendo, y si no, al menos desde aquí le recordaremos todos los días cada una de ellas. Lo que sí me gustaría terminar en esta entrevista por comentarle o preguntarle en todo caso, ¿qué le pareció la propuesta, el paquete de propuestas que le trajo Pedro Castillo para intentar lograr su respaldo? Mira, es imposible estar de acuerdo, con cambiar las reglas de juego de 70-30 para que se quede en el país. En la minería, no es que se quede en el país, que vayan al Estado. Okay. O sea, es quien invierte. O sea, yo no haría ninguna empresa acá en el Perú si yo tuviera que pagar 70% de impuestos. O sea, uno, en mi sano juicio, y dos, tendría que hacer alguna trampa. Y yo no quiero hacer ninguna trampa. Yo le declaro a la SUNAT todo lo que le declaro, no tengo que esconder nada, vivo tranquilo y salgo con mis hijas y mis hijos a donde sea y con la frente en alto, y ellos también. Porque aquí no hemos hecho ninguna trampa. Entonces, pero ¿qué le estás diciendo al empresario? Oye, vamos a cambiar la regla del juego, entonces deja de pagar el impuesto, esconde por acá. Eso es donde va a terminar esta historia. Entonces yo creo que haríamos un gran daño al país, comenzando por ahí, ¿no? Lo otro, reducir las importaciones. O sea, imagínate, esto es verdad. O sea, si tú no sabes de qué come el pueblo, y con ese mensaje, yo he decidido por el pueblo, lo de esta semana, las AFPs, 7,5 millones de personas, Judy, 7,5 millones de personas que van a ver el ahorro de su vida, porque mucha gente va poniendo, y eso en un banco de los trabajadores, y los trabajadores van a definir su banco. Claro, luego tratado de moderar el mensaje, diciendo no, de los que ya aportaron no se va a tocar la plata. Lo que pasa es que con Pedro Castillo no sabemos a quién creerle, si a él, a Juan Pari, a Pedro Franque, a Vladimir Cerrón, a Dina Boluarte, a Zaira Arias, a la señora Betsy Chávez. Yo realmente ¿a quién le creemos, señor Pedro Castillo? ¿Usted es el único vocero? ¿No lo es? Ese es el problema. Lo que tú dices es totalmente cierto. Lo que has escuchado hoy día, con sus variantes y las cosas que se suman, son parte del modelo que Lucho Carranza ha explicado con todo detalle. Acá nadie se desvía, y si tú escuchas a todos, a Carlos, a todos los que aparecen, a Cecilia está ahí, todos estamos en la misma, pero en una mirada de país, en una mirada, muchas de las personas que estamos ahí, que nos hemos incorporado, son personas que hemos tenido una manera de pensar diferente, pero que hoy día sabemos que si no vamos por acá, nuestro país se va al despeñadero. Estas medidas
no tenemos que ser magos, es voltear nomás y ver lo que le pasa a alguno de nuestros vecinos, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Leopoldo Monzón, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, empresario minero. De hecho, está, repito, muy cerca por acá y nos ha contado esta anécdota, ¿no? Que Pedro Castillo pretendió también buscar su respaldo para las propuestas económicas que tiene en no sé cuál de sus 5 documentos. A ver, antes de irnos, es importante recordar que si necesita financiamiento para algún proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp, si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento. Sin penalidades, además. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias, Presta Club. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.